Existen grabaciones que se escuchan de fondo y otras que llegan como un despertar inevitable. Este audio no fue diseñado para distraerte durante el día. Fue creado para transformar tu realidad desde la raíz. Tal vez llegaste aquí sin plan alguno. Tal vez algo en tu interior te guió hasta este momento preciso. Una parte dormida de tu ser te ha traído de vuelta a lo esencial. Quizás lo solicitaste sin pronunciar palabra, en esas madrugadas eternas donde la vida parecía insuficiente. Este no es un material de autoayuda convencional, ni un compilado de frases inspiradoras. Es una transmisión energética, un reflejo sin distorsiones, una señal calibrada para alcanzar aquello que el pensamiento consciente no puede tocar. No recibirás recetas instantáneas, sino que recuperarás ritmos olvidados. No aprenderás conceptos nuevos, sino que desenterrarás sabiduría que siempre portaste. Aquí no hablamos de suplicar al universo. Hablamos de reconocerte como arquitecto de tu existencia. Nada cobra forma en el plano físico si no lo encarnas energéticamente primero, y nada se transforma en el exterior si no estás dispuesto a reconstruirte internamente. Este audiolibro representa una fisura en tu programación mental, una descarga que no busca persuadirte, sino resonar con tu frecuencia auténtica. Si decides continuar, prepárate para un cambio irreversible. Lo que se despierta dentro de ti ya no puede volver a dormirse. Si estas palabras han tocado algo profundo en ti, no lo dejes pasar. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque aquí no publicamos contenido convencional. Compartimos códigos de activación, audiolibros diarios creados para conciencias en expansión, para mentes que no buscan solo información, sino metamorfosis real. Este es tu territorio, este es tu instante, esta es tu confirmación. Capítulo 1. El universo lee tu energía. No tus palabras durante décadas te condicionaron a creer en el poder del pensamiento optimista, a repetir declaraciones frente al espejo, a anunciar tus objetivos con convicción. Te dijeron que el cosmos funciona como una máquina de deseos que responde a tus solicitudes verbales. Sin embargo, aquí estás, rodeado de circunstancias que nunca elegiste conscientemente, experimentando repeticiones que parecen infinitas. ¿Dónde radica el problema? Quizás no sea un problema en absoluto. Tal vez simplemente estás consultando el mapa equivocado. El universo no responde a tus declaraciones verbales, responde a tu emisión vibratoria. Y tu vibración no es lo que proclamas cuando estás inspirado. Tu vibración es el estado energético que mantienes en silencio, cuando nadie observa, cuando te quitas todas las máscaras sociales. Esa es la frecuencia que configura el campo cuántico. Y desde ese lugar invisible se construye toda tu realidad. Verdad fundamental. No experimentas lo que deseas, experimentas lo que eres. Y ese ser no se define por tu imagen pública ni por tus resoluciones de Año Nuevo. Se define por la frecuencia energética que sostienes como identidad base. El campo que te rodea, llámalo campo cuántico, energético o vibracional, no registra tus pensamientos dispersos ni tus esperanzas nocturnas. Lee tu coherencia interna, tu alineación profunda, tu verdad vibratoria. Aquí está el conflicto central. Muchas veces crees que estás pensando positivamente, pero sigues emitiendo desde el miedo. Afirmas, estoy preparado para recibir amor, pero tu campo energético transmite, no confío en que me amen incondicionalmente. Declaras, estoy manifestando prosperidad, pero tu energía grita, no soy suficiente para mantenerla. El universo no responde a tu voz, responde a tu campo. Y el campo no puede mentir. La mayoría ha sido educada en un paradigma mentalista que afirma que la mente crea la realidad, pero la mente es solo una herramienta, no el centro de comando. El verdadero centro es más profundo, es energético, vibracional y emocional. Si no aprendes a habitar ese lugar, seguirás creyendo que algo externo te bloquea, cuando en realidad es tu propia vibración la que genera los obstáculos que te frustran. Reflexiona. Si tu vibración fuera música
¿Qué melodía suena cuando estás solo? ¿Qué tono emite tu campo cuando tu cuerpo se relaja y tus defensas bajan? Eso es lo que organiza tu realidad. Eso es lo que el universo lee constantemente. No es casualidad que atraigas siempre los mismos tipos de personas, los mismos conflictos, los mismos vacíos disfrazados de nuevas oportunidades. Todo lo que se repite en tu vida está vibrando dentro de ti, no porque lo hayas pedido conscientemente, sino porque lo sostienes inconscientemente. El gran secreto no es que puedes crear realidad, es que ya lo estás haciendo en este mismo instante. No puedes no crear. Tu sola existencia emite una señal y esa señal organiza las formas de tu mundo. El problema es que lo haces sin conciencia, sin presencia. No estás viendo el mundo tal como es. Estás viendo el mundo como tú eres vibratoriamente. Hasta que no mires esto de frente, seguirás intentando cambiar la imagen del espejo sin darte cuenta de que el cambio solo ocurre cuando cambias la luz que lo proyecta. La vibración no se decreta, se encarna. No puedes forzarla ni fingirla. Puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si tu cuerpo dice lo contrario, el campo responderá a tu cuerpo, no a tu mente. Entonces, ¿qué hacer? Primero, deja de mentirte, deja de actuar como si no supieras. Porque sí sabes, tu cuerpo lo sabe, tu silencio lo sabe. Has aprendido a silenciar esa voz para encajar, para sobrevivir. Pero ya no estás aquí para eso. Empieza por lo más simple y profundo. Obsérvate sin juicio. Detente, cierra los ojos. No intentes visualizar nada. Solo siéntete. Pregunta con honestidad. ¿Qué estoy vibrando cuando no me esfuerzo por parecer bien? Escucha con el cuerpo, no con la cabeza. Escucha lo que dicen tus hombros, tu estómago, tu pecho en las madrugadas. Ahí está tu vibración verdadera. Cuando puedas nombrarla, habrás dado el primer paso hacia el cambio real. Capítulo 2. No atraes, proyectas. Cuando escuchas la palabra atraer, algo en ti se relaja, como si no fueras responsable de lo que llega, como si tu papel fuera el de un receptor pasivo que espera, confía y ruega al universo con palabras bonitas. Es una idea reconfortante que te ubica en el centro de una sala con las manos abiertas y la mirada al cielo. Pero no es real. Es una ilusión disfrazada de espiritualidad. La verdad, aunque menos romántica, es mucho más poderosa. No atraes, proyectas. No esperas que algo venga hacia ti. Tú eres el punto de origen desde el cual todo se expande. La diferencia entre atraer y proyectar lo cambia todo. Atraer implica que algo está fuera, que estás incompleto, que algo debe venir a llenar el vacío. Proyectar reconoce que tú eres el centro emisor, que la realidad que experimentas no cae sobre ti. Nace desde ti. Nada llega por azar. Nada ocurre simplemente porque lo pensaste con intensidad o repetiste un decreto con entusiasmo. Lo que llega ya estaba vibrando en ti, porque tu campo energético lo estaba emitiendo con la fuerza de una señal continua. Esto no es una metáfora, es un principio energético. Y como todo principio energético, actúa con precisión matemática. No importa si lo crees o no, lo estás viviendo igual. Cada situación que se repite, cada tipo de relación que te desgasta, cada obstáculo disfrazado de coincidencia, es el resultado de una vibración sostenida, no de un deseo superficial, no de un pensamiento ocasional, sino de una emisión interna que se ha vuelto tu lenguaje con el universo. El problema es que casi nunca sabes qué estás proyectando. Aprendiste a controlar lo que piensas, pero no a observar lo que vibras. Te entrenaron para repetir afirmaciones, no para hacer auditorías vibracionales. Entonces te frustras. Te preguntas ¿por qué no funciona? ¿Por qué sigues repitiendo ciclos? Y lo cierto es que no se resiste, se refleja. La realidad no está peleando contigo. Te está mostrando tu emisión interna como si fuera un espejo total. Imagina esto. Caminas por la vida con una linterna encendida en el pecho. No puedes verla, pero los demás sí. Esa linterna no responde a tus palabras, responde a tu estado interno. Si esa luz es caótica, confusa, fragmentada por miedos y carencias no resueltas, el mundo alrededor se organiza de forma caótica. Pero si esa luz se vuelve clara, estable,
coherente con tu verdad más profunda. Entonces el entorno responde, no porque te escuche, porque te reconoce. Cuando proyectas desde tu sombra, la vida se convierte en una réplica de tus partes no integradas. Cuando proyectas desde tu herida, todo lo que ves lleva la forma del dolor que no has querido mirar. Aquí está la raíz de la mayoría de los bloqueos. No estás atrayendo situaciones injustas. Estás emitiendo una señal que dice, esto es lo que creo merecer. Aunque conscientemente lo niegues, es incómodo, sí. Es más fácil decir, estoy bloqueado que decir, estoy proyectando miedo a ser visto. Pero si te quedas en esa comodidad, también te quedas atrapado. Entonces viene el siguiente paso. Una pregunta radical, incómoda, pero absolutamente necesaria. ¿Qué parte de mí está siendo proyectada en esto que estoy viviendo ahora? Si repites la misma discusión en distintas relaciones, ¿qué frecuencia estás enviando al campo? Si el dinero se va antes de llegar, ¿qué parte de ti sigue vibrando en carencia estructural? Y tu cuerpo grita con síntomas, ¿qué historia emocional se ha vuelto crónica? No para culparte, no para castigarte, para recuperar el mando. Y recuperar el mando no es gritar más fuerte al universo, es ajustar la señal. La proyección no se modifica con esfuerzo, sino con presencia. No necesitas hacer más. Necesitas ser diferente en tu frecuencia base. La vida que tienes es la vida que proyectas. Y no es una sentencia, es una oportunidad. Porque si tú lo estás emitiendo, tú lo puedes transformar. No con técnicas mágicas, con conciencia, con práctica vibratoria real, con decisiones que no solo cambien tu mente, sino tu campo. El universo no se mueve por promesas, se curva ante tu coherencia. Capítulo 3. El cuerpo habla lo que la mente niega. Existe algo en ti que jamás miente. No importa cuánto te convenzas de que todo está bajo control, de que ya superaste tus traumas, de que te encuentras bien. Hay una dimensión de tu ser que no puede ser manipulada por discursos motivacionales ni afirmaciones positivas. Esa dimensión es tu cuerpo físico. Tu cuerpo actúa como el mensajero más transparente que posees. Es el vehículo más fiel de tu alma. Y lo que manifiesta a través de malestares, tensiones, insomnio, fatiga inexplicable o padecimientos crónicos no constituye un error del sistema. Es un mensaje codificado. Es el reflejo tangible de una vibración energética que has evitado confrontar. Es la materialización visible de una emoción que has enterrado tan profundamente que tu conciencia ya la olvidó, pero tu organismo la recuerda perfectamente. La mayoría cree que las emociones se procesan exclusivamente con el pensamiento. Asumen que si logran comprender intelectualmente por qué se sienten de cierta manera, eso será suficiente para resolverlo. Piensan que si pueden verbalizar su trauma, el cuerpo automáticamente se reorganizará. Pero la realidad es más compleja. Las emociones no se archivan en la mente, se almacenan en el tejido corporal, y lo que no se permite experimentar se transforma en rigidez, en obstrucción, en patología, en vibración densa que el campo cuántico traduce en manifestación física. Porque lo emocional no expresado, lo energético no liberado, se convierte en biología. Hay dolores que son gritos silenciosos. Hay síntomas que son súplicas desesperadas. Y hay enfermedades que no vienen a destruirte, sino a sacarte de una frecuencia que te estaba matando lentamente. Pero no puedes sanar lo que te niegas a reconocer. No puedes transformar lo que no te atreves a sentir. Por eso tu cuerpo a veces colapsa, se fractura, se detiene abruptamente como una forma de obligarte a escuchar lo que has ignorado sistemáticamente en tu interior. ¿Te has preguntado por qué te duele la espalda cada tarde al terminar tu jornada? ¿Por qué sientes un nudo en la garganta cada vez que necesitas establecer un límite? ¿Por qué tu sistema digestivo se altera cuando te enfrentas a ciertas personas o situaciones? No es coincidencia. Es vibración acumulada. Es una emoción no verbalizada. Una frecuencia de sacrificio, de miedo, de abandono o de culpa que has normalizado tanto que ya no la distingues como algo ajeno a tu bienestar. El cuerpo no es tu adversario. No está fallando en su función.
Está intentando ayudarte a regresar a ti mismo. Es el guardián de tu campo energético, y cada síntoma representa una forma de compensación, una manera en que tu vibración busca equilibrio cuando tú ya no sabes cómo sostenerte desde lo consciente. Hay personas que intentan sanarse con rutinas, con ejercicios, con hábitos nuevos, y eso puede ayudar superficialmente. Pero si el origen de lo que sostienen está en una emoción olvidada, nada cambia en profundidad, porque el cuerpo no necesita corrección externa, necesita presencia, necesita que dejes de pensar tanto en cómo curarte y comiences a habitar lo que realmente estás sintiendo. Y lo que sientes no siempre es agradable, no siempre es cómodo. A veces es tristeza ancestral, o rabia que nunca pudiste expresar, o un miedo tan antiguo que ya lo confundes con tu personalidad. Pero el cuerpo sí lo sabe. El cuerpo no olvida. Y cuando por fin te permites sentir sin huir, sin negar, sin escapar, algo se libera, algo se reordena. No como magia, como coherencia. Coherencia significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces dejan de estar en guerra interna. Significa que tus palabras no contradicen tu energía, que tu mente no anula tu emoción. Y cuando eso ocurre, el cuerpo responde. Porque el cuerpo no necesita perfección, solo necesita verdad. Tu biología no espera que seas un ser iluminado, espera que seas honesto contigo mismo. Por eso, muchas veces el verdadero acto de sanación no es hacer algo nuevo, sino dejar de huir de ti. Sentarte en silencio, respirar y decir con el cuerpo, aquí estoy. Estoy dispuesto a sentir lo que sea necesario para volver a mi centro. Ese instante, aunque parezca pequeño, cambia el campo, cambia la frecuencia, porque la emoción reprimida deja de pedir atención a gritos, porque el cuerpo deja de cargar solo con el peso de lo que tú no te animabas a ver. ¿Y sabes qué ocurre cuando comienzas a liberar esa energía atrapada? Que todo cambia, no solo el dolor. Cambia tu forma de caminar, cambia tu manera de hablar, cambia la calidad de tu descanso, cambia tu mirada, cambia lo que proyectas. Porque ya no estás enviando señales contradictorias al campo, ya no estás diciendo estoy bien, mientras por dentro sostienes un océano de angustia. Ya no estás afirmando salud mientras vibras desde el miedo al síntoma. Entonces el campo responde, porque tu vibración se ha vuelto una sola cosa, auténtica, coherente, clara. Y cuando eso ocurre, el cuerpo lo celebra. Y la realidad también, porque ya no hay fragmentación entre lo que eres y lo que vives, porque ya no hay interferencias en tu señal energética, porque por fin has recordado lo que siempre estuvo ahí. Tu cuerpo no se rompe, te protege. Hoy no corras a buscar la próxima técnica. No intentes cambiar nada afuera. Siéntate contigo. Cierra los ojos y siente. Pregunta al cuerpo, ¿qué estás tratando de decirme que yo aún no quiero escuchar? Luego pon tu mano donde duele, no para sanarlo, para escucharlo. Y déjalo hablar, porque eso que llamas dolor podría ser la puerta a tu liberación más profunda. Cada situación que se repite, cada tipo de relación que te desgasta, cada obstáculo disfrazado de coincidencia, es el resultado de una vibración sostenida, no de un deseo superficial, no de un pensamiento ocasional, sino de una emisión interna que se ha vuelto tu lenguaje con el universo. El problema es que casi nunca sabes qué estás proyectando. Aprendiste a controlar lo que piensas, pero no a observar lo que vibras. Te entrenaron para repetir afirmaciones, no para hacer auditorías vibracionales. Entonces te frustras. Te preguntas por qué no funciona, por qué sigues repitiendo ciclos. Y lo cierto es que no se resiste, se refleja. La realidad no está peleando contigo. Te está mostrando tu emisión interna como si fuera un espejo total. Imagina esto. Caminas por la vida con una linterna encendida en el pecho. No puedes verla, pero los demás sí. Esa linterna no responde a tus palabras, responde a tu estado interno. Si esa luz es caótica, confusa, fragmentada por miedos y carencias no resueltas, el mundo alrededor se organiza de forma caótica. Pero si esa luz se vuelve clara, estable, coherente con tu verdad más profunda, entonces el entorno responde.
No porque te escuche, porque te reconoce. Cuando proyectas desde tu sombra, la vida se convierte en una réplica de tus partes no integradas. Cuando proyectas desde tu herida, todo lo que ves lleva la forma del dolor que no has querido mirar. Aquí está la raíz de la mayoría de los bloqueos. No estás atrayendo situaciones injustas. Estás emitiendo una señal que dice, esto es lo que creo merecer. Aunque conscientemente lo niegues. Es incómodo, sí. Es más fácil decir, estoy bloqueado, que decir, estoy proyectando miedo a ser visto. Pero si te quedas en esa comodidad, también te quedas atrapado. Entonces viene el siguiente paso. Una pregunta radical, incómoda, pero absolutamente necesaria. ¿Qué parte de mí está siendo proyectada en esto que estoy viviendo ahora? Si repites la misma discusión en distintas relaciones, ¿qué frecuencia estás enviando al campo? Si el dinero se va antes de llegar, ¿qué parte de ti sigue vibrando en carencia estructural? Si tu cuerpo grita con síntomas, ¿qué historia emocional se ha vuelto crónica? No para culparte, no para castigarte, para recuperar el mando. Y recuperar el mando no es gritar más fuerte al universo, es ajustar la señal. La proyección no se modifica con esfuerzo, sino con presencia. No necesitas hacer más. Necesitas ser diferente en tu frecuencia base. La vida que tienes es la vida que proyectas. Y no es una sentencia, es una oportunidad. Porque si tú lo estás emitiendo, tú lo puedes transformar. No con técnicas mágicas, con conciencia, con práctica vibratoria real, con decisiones que no solo cambien tu mente, sino tu campo. El universo no se mueve por promesas, se curva ante tu coherencia. Capítulo 4. La emoción coherente. Como lenguaje universal, existen idiomas que se escriben con letras, con símbolos, con sonidos. Existen dialectos que se aprenden con esfuerzo, con libros, con repetición. Pero también existe un lenguaje que no se aprende en ninguna escuela, ni se pronuncia con la boca, ni se puede traducir con palabras. Es un lenguaje tan antiguo que precede al verbo, tan preciso que no deja espacio a malentendidos, y tan poderoso que es capaz de moldear la materia sin contacto físico alguno. Ese lenguaje es la emoción coherente, y es el idioma que el universo entiende sin que tengas que hablar. Este lenguaje no necesita de palabras para ordenar la realidad. No requiere frases positivas ni decretos gritados al cielo. Solo requiere una cosa, coherencia vibratoria. Cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces están alineados sin contradicción interna, tu campo se convierte en una emisión pura. Y cuando la emisión es pura, la realidad responde sin demora, sin conflicto, sin ruido. No porque hayas manipulado al universo, porque te convertiste en uno con él. La mayoría de las personas viven en estados de fragmentación energética. Por fuera sonríen, pero por dentro tiemblan. Por fuera dicen que confían, pero por dentro vibran en sospecha, en miedo, en control. Por fuera se afirman merecedores, pero en sus células aún resuena la idea de que tienen que demostrar, sacrificarse o competir para que algo les sea concedido. Esa contradicción, esa incoherencia interna, es la que distorsiona el campo, es la que bloquea. Es la que impide que la realidad fluya como un reflejo limpio. No es que el universo no te escuche. Es que escucha lo que realmente vibras, no lo que dices. Escucha tu tono energético, no tu monólogo espiritual. Escucha tu estado emocional sostenido, no tus afirmaciones del desayuno. Por eso, el principio no es decreta lo que deseas, sino sostén la emoción que lo representa. No atraes lo que dices querer. Manifiestas lo que ya estás vibrando como verdad estable. Y aquí está la clave que transforma todo. La emoción coherente no es emoción fingida. No se trata de forzarte a sentir gratitud cuando no la sientes. No se trata de decir estoy en paz cuando por dentro llevas una guerra. Fingir una emoción solo emite más desorden. Porque tu cuerpo sabe que estás actuando. Tu campo lo registra. Y el universo lo detecta. No por castigo, sino por exactitud vibratoria. Entonces, ¿qué significa ser coherente emocionalmente?
Significa habitar lo que sientes con presencia, sin juzgarlo. Significa permitirte sentir rabia si lo que tienes es rabia. Tristeza si lo que hay es tristeza. Pero no quedarte ahí. Reconocerla, transitarla, y luego elegir conscientemente una nueva emoción que sí quieras sostener como base. No como maquillaje, sino como anclaje. No como negación, sino como evolución vibratoria. Hay quienes creen que solo emociones positivas crean realidad. Eso no es del todo cierto. Todas las emociones crean. Lo que cambia es qué tipo de realidad crean. La rabia sostenida crea enfrentamientos. La tristeza crónica crea estancamiento. La culpa prolongada crea repetición de dolor. Pero no porque la emoción sea mala, sino porque se ha vuelto la señal base del campo. Y el campo siempre responde a lo que se le transmite con más fuerza, no con más lógica. Ahora observa esto. Cuando una emoción coherente entra en el cuerpo, todo cambia. Cambia tu respiración, cambia tu postura, cambia tu tono de voz, cambia la forma en que tomas decisiones. No estás fingiendo confianza, la estás encarnando. No estás deseando paz, la estás habitando. Esa es la emoción coherente, la que no necesita validación porque ya vibra como verdadera, la que no necesita resultados para sostenerse porque es una emisión, no una expectativa. Piensa en alguien que respira con calma, que camina con presencia, que habla desde un centro sólido. Esa persona puede estar en silencio total y aún así modificar la energía de una habitación, no porque sea especial, sino porque está emitiendo desde una coherencia que muchos han olvidado. No está tratando de convencer a nadie, solo está haciendo frecuencia clara, y esa claridad reorganiza. La ciencia empieza a demostrar lo que los sabios sabían hace siglos. El Instituto HeartMath en Estados Unidos descubrió que cuando el corazón humano sostiene emociones como gratitud, compasión o aprecio de forma auténtica, el campo electromagnético que genera se expande y se vuelve más coherente. Y ese campo no solo afecta a quien lo emite, sino también al entorno. Tu emoción coherente cambia la geometría de la realidad. Así de simple, así de literal. Pero no necesitas estar rodeado de tecnología para comprobarlo. Solo necesitas mirar lo que ocurre cuando sostienes una emoción por unos minutos. Haz la prueba. Recuerda un momento real de gratitud. No una fantasía, uno verdadero. Uno en el que todo en ti se sintió alineado. Respira desde ahí. Siente cómo tu cuerpo empieza a cambiar, como si cada célula dijera, esto es hogar, esa sensación es el idioma que el universo entiende. Esa frecuencia es tu verdadero canal de creación. No necesitas sostener esa emoción todo el día. Eso sería imposible. Pero sí puedes elegirla cada vez con más facilidad. Sí puedes entrenar tu campo para volver a esa señal como quien regresa a un templo. Porque mientras más veces la emitas, más se convierte en tu identidad vibratoria. Y cuando esa emoción coherente se vuelve tu centro, todo lo que no esté alineado con ella comienza a desvanecerse. No por rechazo, por desajuste. Lo que no vibra contigo simplemente deja de sostenerse. Por eso, hoy no te preguntes qué quieres manifestar. Pregúntate, ¿qué emoción necesito sostener para ser la fuente de eso que quiero ver afuera? No se trata de soñar más alto, sino de vibrar más profundo. No se trata de convencer al universo, sino de convertirte tú en el campo que ya vive esa realidad. Haz esto. Elige una emoción, no una idea, no una frase, una emoción. Tal vez paz, tal vez gozo, tal vez confianza. Luego recuerda un momento donde esa emoción fue real. Vuelve ahí, siente, respira desde esa memoria. Y cuando la frecuencia se instale en ti, simplemente quédate. Sin pedir, sin actuar, solo vibra. Porque el universo no responde al esfuerzo, responde a la verdad energética. Y una emoción coherente es una verdad que ya no necesita explicarse. Este es el idioma más potente que puedes hablar. El más puro, el más claro. Porque cuando tu vibración deja de ser una mezcla confusa de emociones contradictorias y se convierte en una señal estable, firme y sentida, no hay campo que no responda, no hay realidad que no se curve, no hay transformación que no comience. Lo que dices tiene poder, pero lo que sientes como cierto crea mundos. Capítulo 5. El observador interno. Cambia el que mira, cambia lo mirado.
Imagina por un momento que estás dentro de una sala de espejos. Cada pared, cada ángulo, cada rincón te refleja. No hay escapatoria. No hay un solo centímetro que no muestre una versión de ti mismo. Pero lo curioso es que los reflejos no son todos iguales. Algunos te devuelven distorsionado, otros te muestran en sombra, algunos te agrandan, otros te empequeñecen. Y tú, confundido, piensas que es el espejo el que está mal, que el problema está en la realidad. Pero ¿y si el espejo no tiene fallas? ¿Y si lo que ves depende enteramente de cómo estás mirando? Y aún más profundo, ¿de quién estás siendo cuando observas? En física cuántica existe un fenómeno tan desconcertante como revolucionario. El famoso experimento de la doble rendija demuestra que una partícula de luz puede comportarse como onda o como materia dependiendo de si es observada o no. Es decir, la materia se comporta distinto cuando alguien la observa. No cuando alguien la toca, no cuando alguien la desea, cuando alguien la observa, pero no cualquier observación. Lo que cambia el resultado no es la atención superficial, sino el estado interno del observador. Esto no es solo física, es espiritualidad encarnada, porque te está diciendo algo que va más allá de la teoría. Tu realidad no se comporta igual si tú no eres el mismo. El mundo cambia, no porque cambien las cosas, sino porque cambias tú. Lo que ves no es independiente de ti. Lo que ves es una extensión de tu frecuencia como observador. Entonces, si tú estás ansioso, el mundo se vuelve urgente. Si tú estás en juicio, todo lo que ves es error. Si tú estás en carencia, la realidad parece estar llena de lo que te falta. Y si tú estás alineado, presente, enraizado en una verdad profunda, el mundo se abre, las puertas aparecen, las señales se intensifican. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te convertiste en otro al mirarlo. ¿Alguna vez notaste cómo una misma situación puede sentirse totalmente distinta, dependiendo de tu estado interno? Un silencio puede ser incómodo o sagrado. Una mirada puede parecer amenaza o ternura. Una oportunidad puede parecer caos o milagro. El evento es el mismo. El observador es el que ha cambiado. Y por lo tanto, también cambió lo observado. Este principio no es solo para comprender, es para encarnar. Porque hasta que no lo integres, seguirás creyendo que eres víctima de lo que ves, sin darte cuenta de que todo lo que ves es una proyección de tu punto de observación. Cambiar la mirada no es un acto intelectual, es una reconfiguración vibratoria. Es volver a ti, es soltar el personaje que reacciona y asumir el alma que elige cómo quiere observar la realidad. Y sabes qué es lo más potente, que no necesitas cambiar el mundo. Solo necesitas cambiar desde donde lo estás mirando. No se trata de fingir optimismo ni de negar lo que duele. Se trata de habitar una vibración diferente al observarlo. Por ejemplo, puedes ver tu situación financiera desde el miedo o desde la posibilidad. Puedes mirar una discusión desde la herida o desde la compasión. Puedes ver tu cuerpo desde la crítica o desde la gratitud. Lo que elijas no solo afecta cómo te sientes, moldea literalmente lo que ocurre después. El observador no es inocente, es creador. Y tú, aunque te hayas olvidado, llevas ese poder en cada célula. Has sido entrenado para mirar con juicio, con urgencia, con comparación. Pero también puedes volver a mirar desde el alma, y cuando lo haces, lo mirado se reconfigura. Esto significa que en cada momento tienes una oportunidad sagrada, no de controlar lo que pasa, sino de decidir quién vas a ser al mirarlo. El que observa desde la herida o el que observa desde la conciencia. El que observa desde el trauma o desde la elección. El que observa desde la reacción o desde la vibración integrada. Haz la prueba hoy. Elige una situación que normalmente te activa. Un conflicto con alguien. Un problema sin resolver. Una carencia que te pesa. Y mírala distinto, pero no con la mente. Cambia tu estado primero. Respira. Habita una emoción más elevada. Luego mírala y observa qué cambia en ti y, por reflejo, qué cambia en ella. Porque cuando cambias el observador, inevitablemente cambias lo observado. Este capítulo no vino a darte otra técnica. Vino a devolverte una verdad olvidada. Tú eres el centro del campo que te rodea.
Eres el emisor, el espejo y también el ojo que observa. Y cuando decides conscientemente desde qué vibración observar, todo lo que parecía inamovible comienza a moverse. Todo lo que parecía caos empieza a ordenarse. No por milagro, por resonancia. Recuerda esto. Cada vez que el mundo te frustre, no preguntes, ¿por qué está pasando esto? Pregúntate, ¿desde dónde lo estoy mirando? Porque la respuesta no está en lo que ves, está en quién eres tú mientras lo ves. Capítulo 6. El guardián vibratorio. El patrón inconsciente que firma tu realidad. Hay una parte de ti que decide incluso antes de que pienses. Una parte tan antigua que no tiene lenguaje, pero que aún así escribe tu vida con precisión quirúrgica. Una parte que opera en silencio, sin pedir permiso, pero que firma cada realidad que experimentas. Ese aspecto es lo que aquí vamos a llamar el guardián vibratorio. El guardián no es una entidad externa, no es una maldición energética, no es un karma impuesto, es un patrón interno profundamente instalado que vive en tu campo energético como una frecuencia base. Es la raíz de tu emisión, el tono con el que vibras, incluso cuando crees que estás en calma. Es lo que decide sin consultarte lo que puedes vivir y lo que no. Y lo más desconcertante es esto. Ese patrón no fue creado por tu parte adulta. Fue formado por el niño o la niña que fuiste, y no por lo que viviste, sino por lo que sentiste cuando lo viviste. Porque el guardián vibratorio nace cuando tu sistema decide que es más importante protegerte que expandirte. Imagina a un niño pequeño que crece en un entorno emocionalmente inestable, donde cada expresión de su verdad lo pone en riesgo, donde ser espontáneo equivale a ser rechazado, donde recibir amor está condicionado al rendimiento, al silencio, a la obediencia. Ese niño no comprende el mundo desde la lógica, lo comprende desde la energía, desde la frecuencia emocional que percibe, y entonces emite una orden inconsciente al campo. No es seguro ser quien soy. Mejor me escondo. Si siento me duele. Si brillo me castigan. Esa orden no queda en el olvido. Se convierte en vibración base. Se instala en su cuerpo. Se graba en su campo. Y aunque ese niño crezca, estudie, se vuelva exitoso o consciente, el patrón sigue allí. Sigue firmando acuerdos sin su permiso. Sigue proyectando límites, aunque repita afirmaciones de poder. Sigue configurando relaciones, oportunidades, decisiones. No porque sea débil, porque sigue operando desde la frecuencia de la protección. El guardián vibratorio no busca dañarte. Busca mantenerte en lo conocido. Su lógica es simple. Si esto me mantuvo a salvo en el pasado, mejor sigo emitiendo la misma vibración. Porque el alma quiere expandirse, pero el sistema nervioso quiere sobrevivir. Y cuando no los integras, vives en contradicción. Quieres algo nuevo, pero sigues vibrando con la programación antigua. ¿Te has preguntado alguna vez por qué repites situaciones que conscientemente odias? ¿Por qué te saboteas justo cuando todo va bien? ¿Por qué sientes ansiedad al tener éxito, al amar de verdad, al ser visto en grande? No es casualidad. Es el guardián vibratorio activando la alarma interna del «esto no es seguro». Y entonces, sin darte cuenta, cambias tu frecuencia, retrocedes, te escondes, cancelas, huyes. No porque no lo merezcas, sino porque tu sistema sigue vibrando en «esto es demasiado». Y aquí está el problema. Mientras ese guardián no sea visto, él decide por ti. Tú crees que estás decidiendo, pero es él quien firma los contratos energéticos con la realidad. Él quien acepta o rechaza. Él quien determina cuánta abundancia puedes sostener, cuánto amor puedes recibir, cuánta paz puedes permitirte. Puedes decretar todos los días, yo soy merecedor. Pero si tu campo emite esto no es seguro, el universo responderá al campo, no al decreto, porque el campo no obedece a lo que declaras, sino a lo que sostienes sin darte cuenta. ¿Y cómo? ¿Se desactiva ese patrón? No se combate, no se rompe, se integra. El primer paso es la revelación consciente. Darte cuenta de que no eres tú quien está saboteando.
Es una parte de ti que fue creada para sobrevivir a un entorno en el que no podía ser todo lo que era. Agradecerle, reconocerla, mirarla a los ojos y decirle, gracias por cuidarme todo este tiempo, pero ya no necesito que elijas por mí. Ahora elijo yo. Esa integración no ocurre en la mente, ocurre en el cuerpo, en la respiración, en la práctica diaria, en cada momento donde sientes miedo al éxito, al amor, a la visibilidad, y decides quedarte, no para forzarte, sino para desactivar la señal antigua con presencia nueva. La presencia es la única frecuencia que el guardián no puede resistir, porque mientras más presente estás, más verdadero te vuelves, y en la verdad no hay lugar para el patrón del pasado. ¿Quieres saber quién es tu guardián vibratorio? Observa las áreas donde más se repite el autosabotaje, las situaciones que más anhelas y más te cuestan, las emociones que te desestabilizan, las decisiones que siempre postergas. Ahí está, no como enemigo, sino como pista, como código oculto, como la contraseña que una vez necesitaste para sobrevivir, pero que hoy no te sirve para vivir. Muchos lo cargan toda la vida sin saberlo, y siguen leyendo libros, haciendo rituales, repitiendo mantras sin resultados reales, porque nada funciona si tu guardián está emitiendo una frecuencia contraria a tu deseo. La incoherencia interna bloquea el campo. El universo no castiga, pero sí espera orden. Hoy te invito a hacer algo radical. Siéntate contigo mismo en silencio, con los ojos cerrados, y hazte esta pregunta. No con la mente, sino con el cuerpo. ¿Quién ha estado firmando mis decisiones energéticas hasta ahora? Escucha la respuesta sin prisa. Tal vez venga como un recuerdo, tal vez como una sensación, tal vez como una emoción que creías olvidada. No la juzgues, solo mírala, y dile con firmeza y amor, gracias. Pero ahora la frecuencia la elijo yo. Desde ese momento comienza el verdadero cambio. El campo se reconfigura. La vibración se alinea. El guardián no desaparece, pero te reconoce como el nuevo centro. Y cuando el centro cambia, la realidad no puede hacer otra cosa más que obedecer. Capítulo 7. El espejo oculto. Todo lo que no aceptas se proyecta. No existe nada en tu mundo que no hable de ti. Cada persona que cruza tu camino, cada situación que te desestabiliza, cada reacción que no puedes controlar, cada conflicto que parece ajeno, todo es un espejo. Pero no un espejo ordinario, es un espejo oculto, activado por lo que rechazas en ti mismo. La mayoría camina por la vida creyendo que el problema está afuera, que la gente tóxica aparece por mala suerte, que las injusticias caen del cielo, que los obstáculos son castigos del destino. Pero la verdad es más profunda y más incómoda. Todo lo que no aceptas en ti mismo se proyecta como realidad externa, no porque seas malo, sino porque la proyección es el lenguaje del inconsciente. Lo que niegas internamente no desaparece, se desplaza, se disfraza, se manifiesta afuera para que no tengas más opción que verlo, porque la vida no busca castigarte, busca integrarte. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas te sacan de balance mientras que a otros no les afectan en lo absoluto? ¿O cómo puedes repetir el mismo tipo de relación con personas totalmente diferentes? No es que el universo esté conspirando contra ti, es que tu campo está proyectando una frecuencia sin resolver, y la realidad la está reflejando. Cuando alguien te irrita profundamente, hay algo en esa persona que refleja una parte tuya que no has querido ver. Tal vez su arrogancia te molesta porque en el fondo tú reprimiste tu poder. Tal vez su fragilidad te incomoda porque no te permite ser vulnerable. Tal vez su éxito te dispara envidia porque aún no te has dado permiso de brillar. Lo que más rechazas afuera es lo que más necesitas integrar adentro, no para justificar comportamientos dañinos, sino para recuperar las partes fragmentadas de ti mismo que siguen vibrando en negación. Carl Jung lo llamó la sombra, esa región del ser donde guardas todo lo que consideras inaceptable, peligroso o vergonzoso.
Pero la sombra no es mala. Es solo no vista. Y lo no visto sigue vibrando, sigue emitiendo, sigue creando realidad desde la oscuridad. Imagina que llevas una caja negra sellada en tu campo energético. Dentro de esa caja están todas las emociones que te enseñaron a reprimir. La rabia que no podías expresar, la tristeza que tenías que ocultar, el deseo que debías negar, la ambición que tenías que disfrazar de humildad. Esa caja no está inactiva. Está vibrando constantemente, y mientras más densa es su vibración, más fuerte es la proyección externa. Por eso atraes lo que niegas. Por eso enfrentas una y otra vez aquello de lo que huyes. Porque la realidad no te permite ignorar lo que necesitas sanar. Te lo pone enfrente disfrazado de otra persona, de otra situación, de otro problema. Hasta que lo veas, hasta que lo aceptes. Hasta que lo integres, acepta esto. No eres solo luz. También llevas sombra. Y no es algo de lo que avergonzarte. Es parte de tu humanidad. El problema no es tener sombra, el problema es negarla. Porque lo negado se convierte en proyección, y la proyección se convierte en tu realidad repetitiva. ¿Quieres saber qué parte de ti está en sombra? Observa lo que más criticas en otros. Observa lo que te activa emocionalmente sin razón lógica. Observa aquello que juzgas con intensidad desproporcionada. Ahí está tu espejo oculto. No para señalarte con culpa, sino para mostrarte el camino de regreso a tu totalidad. Cuando empiezas a aceptar tus propias contradicciones, las contradicciones del mundo dejan de molestarte. Cuando te permites sentir rabia sin juzgarla, las personas enojadas ya no te desestabilizan. Cuando abrazas tu vulnerabilidad, la debilidad ajena deja de parecerte patética, no porque cambien ellos, porque cambiaste tú. Y aquí viene lo revolucionario. Cuando integras tu sombra, tu campo se vuelve más coherente. Ya no estás gastando energía vital en reprimir, ocultar, negar. Ya no estás enviando señales contradictorias al universo. Entonces tu vibración se limpia, se ordena, se estabiliza. Y cuando eso ocurre, la proyección externa también cambia. Las personas que antes te irritaban pierden poder sobre ti. Las situaciones que antes te consumían dejan de repetirse, no porque desaparezcan mágicamente, sino porque tu campo ya no las necesita como espejo, porque ya integraste lo que venían a mostrarte. Esto no significa que debas tolerar abusos o quedarte en situaciones destructivas. Significa que tomas responsabilidad energética de tu campo, reconociendo que todo lo que aparece en tu vida tiene algo que ver contigo, aunque sea solo como reflejo de una frecuencia interna. Hoy te propongo un ejercicio radical. Piensa en alguien que te moleste profundamente, alguien cuya sola presencia te active. Ahora pregúntate con honestidad brutal, ¿qué parte de mí está reflejando esta persona que yo no quiero ver? No busques la respuesta con la mente. Siente, deja que la emoción hable. Y cuando la respuesta llegue, aunque duela, aunque incomode, acéptala. Di en voz alta, reconozco que esto también vive en mí, y lo acepto como parte de mi totalidad. Esa aceptación no es resignación, es liberación. Porque cuando aceptas tu sombra, dejas de proyectarla, y cuando dejas de proyectarla, dejas de crearla como realidad externa. El espejo se limpia. La vibración se ajusta, y el universo responde con una nueva frecuencia. No porque cambiaste el mundo, porque te volviste completo. Capítulo 8. La grieta temporal. ¿Por qué el pasado sigue creando tu presente? Crees que el pasado quedó atrás, que lo que ocurrió hace años, meses o décadas ya no tiene poder sobre ti. Pero la verdad es más compleja. El pasado no está detrás, está vibrando en tu campo ahora mismo. No como recuerdo, sino como frecuencia activa. No existe un archivo mental donde guardas los eventos y luego los olvidas. Existe una memoria energética que se almacena en tu cuerpo, en tu campo, en tus células. Y esa memoria no es pasiva. Está emitiendo constantemente. Está configurando tu presente. Está determinando qué puedes ver, qué puedes sentir, qué puedes manifestar. Cada trauma sin procesar, cada emoción no sentida, cada herida sin cerrar, sigue resonando como frecuencia en tu campo.
Y mientras resuene, seguirá creando realidad desde ese lugar. No porque el universo sea cruel, sino porque tu vibración sigue anclada en ese evento. Imagina que tu campo energético es como un disco de vinilo. Cada experiencia graba un surco, una frecuencia específica. Si esa experiencia fue dolorosa y no la procesaste, el surco se vuelve profundo, repetitivo, y cada vez que el disco gira, cada vez que vives, la aguja vuelve a caer en el mismo surco, el mismo dolor, la misma reacción, la misma historia con distinto rostro. Por eso puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, pero seguir sintiendo lo mismo. Porque no cambiaste el surco, solo cambiaste el escenario. La frecuencia sigue intacta, y el campo responde a la frecuencia, no al escenario. Hay personas que cargan traumas de la infancia durante 40 años sin saberlo. Creen que superaron el abandono, el rechazo, la traición, pero sus relaciones siguen replicando la misma dinámica, porque emocionalmente nunca salieron de ese momento. Siguen vibrando en la frecuencia del niño herido, y desde ahí eligen, desde ahí proyectan, desde ahí crean. Esto no es culpa, es mecánica energética. El campo no juzga si ya pasó suficiente tiempo. El campo solo lee lo que vibra, y si lo que vibra es miedo a ser abandonado, el universo organizará situaciones donde sentirás abandono. No por castigo, por coherencia vibratoria. Entonces, ¿cómo rompes la grieta temporal? ¿Cómo dejas de crear desde el pasado? No borrándolo, sino integrándolo. No olvidándolo, sino cambiando la carga emocional que lleva. Porque el evento en sí no es el problema. El problema es la emoción congelada que sigue vibrando en tu campo, como si todavía estuviera ocurriendo. Esa emoción congelada es la que emite. Esa emoción congelada es la que firma tu realidad presente. La integración no es un proceso mental, es somático, energético, vibracional. Requiere que vuelvas al evento, no con la mente, sino con presencia. Requiere que sientas lo que no te permitiste sentir en su momento. Requiere que le des espacio, respiración, validación, y luego, desde esa presencia, que elijas una nueva frecuencia. No se trata de perdonar forzadamente, ni de fingir que no dolió. Se trata de desactivar la carga vibratoria que mantiene ese evento vivo en tu campo. Se trata de decirle a tu sistema nervioso, eso ya pasó. Ya no estoy en peligro. Puedo elegir una nueva frecuencia ahora. Cuando haces eso, algo se libera. El surco se suaviza, la frecuencia cambia, y el campo responde. De repente, situaciones que antes se repetían dejan de aparecer. Personas que antes te activaban pierden su poder. Dinámicas que parecían inevitables simplemente se disuelven. No porque el mundo cambió, porque tu vibración dejó de anclarse en el pasado. Hay una técnica poderosa que puedes usar hoy mismo. Siéntate en silencio y recuerda un evento del pasado que aún te duela, que aún te active, que aún te haga sentir pequeño, vulnerable o enojado. No lo analices, siéntelo. Respira dentro de esa emoción. Dale espacio. Llora si necesitas llorar, grita si necesitas gritar, tiembla si necesitas temblar. Luego, cuando la emoción haya pasado, pon tu mano en el pecho y di en voz alta, eso ya pasó. Ya no vivo desde ese lugar. Elijo una nueva frecuencia desde ahora. Repite esto cada vez que sientas que el pasado te está jalando. Cada vez que notes que estás reaccionando desde una herida antigua. Porque la grieta temporal solo tiene poder mientras tú sigas alimentándola con tu atención emocional. El día que decidas habitar el presente con todo tu ser, el pasado deja de crear. Y cuando el pasado deja de crear, el futuro se abre. Capítulo 9. El silencio vibratorio, donde nace la manifestación real. Existe un lugar en ti más potente que cualquier afirmación, más poderoso que cualquier visualización, más creativo que cualquier decreto. Es un lugar sin palabras, sin forma, sin ruido, y desde ese lugar se teje toda la realidad. Ese lugar es el silencio vibratorio, no el silencio externo, donde simplemente no hablas, sino el silencio interno, donde tu mente deja de intentar controlar y tu campo se vuelve puro.
donde no hay deseo forzado, ni expectativa ansiosa, ni duda disfrazada de esperanza, solo presencia total. La mayoría ha sido entrenada para manifestar desde el ruido, desde la urgencia, desde la repetición, desde el esfuerzo. Te dijeron que tienes que decretar, visualizar, afirmar, actuar. Y todo eso puede servir, pero si no nace desde el silencio vibratorio, solo estás emitiendo interferencia. Porque el verdadero poder de manifestación no está en lo que haces, está en lo que eres cuando no haces nada. Está en tu frecuencia base cuando todas las máscaras caen, cuando no estás tratando de convencer al universo, cuando simplemente eres. El silencio vibratorio es el estado donde tu campo se alinea con la fuente, donde no hay división entre lo que deseas y lo que vibras, donde no hay contradicción entre lo que afirmas y lo que sientes. Es el punto cero, el vientre energético, el lugar donde todo comienza antes de convertirse en forma. Y aquí está el secreto que pocos comprenden. La manifestación no ocurre en el ruido, ocurre en el silencio. No cuando estás esforzándote, sino cuando te rindes. No cuando estás pidiendo, sino cuando estás siendo. ¿Alguna vez notaste que las cosas llegan cuando dejas de perseguirlas? Que la respuesta aparece cuando sueltas la pregunta. Que la solución se manifiesta cuando dejas de forzar. No es coincidencia. Es el silencio vibratorio actuando. Porque cuando estás en silencio interno, tu campo deja de emitir señales confusas. Deja de vibrar en carencia, en urgencia, en miedo a que no llegue, y en su lugar emite certeza pura, no una certeza mental, una certeza vibratoria, la certeza de que ya todo está hecho, de que ya todo existe, de que solo necesitas habitarlo. Este es el estado que los místicos llamaban el vacío fértil, el lugar donde no hay forma, pero de donde surgen todas las formas, el lugar donde no hay sonido, pero donde se gestan todas las vibraciones, el lugar donde tú dejas de ser el que pide y te conviertes en el que crea. Acceder al silencio vibratorio no requiere técnica compleja, requiere rendición, requiere que dejes de intentar, de forzar, de controlar, requiere que sueltes la necesidad de resultados y simplemente te habites a ti mismo. Siéntate en silencio. No para meditar, no para visualizar, solo para estar. Respira profundo. Observa el ruido mental sin juzgarlo. Deja que pase como nubes en el cielo. No lo combatas, solo obsérvalo. Y poco a poco ese ruido se calma. Poco a poco llegas al espacio entre pensamientos, al espacio entre respiraciones, al espacio donde todo es posible porque nada está definido aún. Ese espacio es el silencio vibratorio. Y desde ahí puedes emitir la frecuencia más limpia que jamás hayas enviado. No desde la necesidad, sino desde la plenitud. No desde el vacío, sino desde la totalidad. Cuando habitas ese lugar, aunque sea por unos minutos al día, algo cambia en tu campo. Tu vibración se ordena. Tus emociones se equilibran. Tus decisiones se alinean. Y el universo responde. No con esfuerzo, con naturalidad. Porque el silencio vibratorio es el idioma nativo del campo cuántico. Es la frecuencia que no necesita traducción. Es la señal que el universo reconoce como verdad absoluta. Y cuando emites desde ahí, no hay resistencia, no hay demora, no hay bloqueo, solo manifestación fluida, clara, inevitable. Hoy no hagas nada. No decretes, no visualices, no planees. Solo habita el silencio. Encuentra ese espacio en ti donde no hay urgencia, donde no hay miedo, donde no hay necesidad de probar nada. Y desde ahí, simplemente sé, porque en ese ser está toda la creación. En ese silencio está todo el poder. Y en esa frecuencia está todo lo que alguna vez buscaste afuera. Capítulo 10. La frecuencia soberana, cuando dejas de pedir y empiezas a decretar desde el ser. Hay un momento en el camino donde todo cambia. Un instante donde dejas de ser el mendigo espiritual que ruega al universo por migajas de abundancia, amor o paz. Un momento donde comprendes, no con la mente sino con cada célula, que no viniste a pedir, viniste a crear. Ese momento marca el nacimiento de lo que llamamos la frecuencia soberana. Y cuando la encarnas,
La realidad deja de ser algo que esperas y se convierte en algo que manifiestas desde tu centro. La frecuencia soberana no tiene nada que ver con arrogancia espiritual ni con ego disfrazado de empoderamiento. No se trata de creerte superior ni de negar la humildad. Se trata de reconocer tu naturaleza creadora y asumir la responsabilidad total de tu campo energético. Cuando vibras desde la soberanía, no le pides permiso a la vida. No suplicas, no ruedas, no mendigas. Tampoco fuerzas, manipulas o controlas. Simplemente decretas desde el ser. Y el decreto no es una frase vacía. Es una emisión vibratoria tan coherente que el campo cuántico no tiene más opción que organizarse alrededor de ella. ¿Cuál es la diferencia entre pedir y decretar desde el ser? Cuando pides, emites desde la carencia. Tu vibración dice, no lo tengo, necesito que venga. Y el universo, fiel a tu frecuencia, responde manteniéndote en el estado de no tenerlo. No porque sea cruel, porque responde a lo que vibras, no a lo que dices. Cuando decretas desde el ser, emites desde la certeza. Tu vibración dice, ya soy esto, ya lo habito, ya es mío porque ya soy quien lo sostiene. Y el universo, coherente con esa frecuencia, organiza las formas para que coincidan con tu estado interno. No como magia, como resonancia. La frecuencia soberana nace cuando comprendes que tú eres el campo, no algo dentro del campo. No eres una partícula flotando en el océano cósmico, esperando que las corrientes te lleven a buen puerto. Tú eres el océano, y desde esa conciencia, todo lo que decretas con coherencia se vuelve inevitable. Pero ojo, la soberanía no se declara con palabras. Se encarna con presencia. Puedes repetir 1000 veces, soy abundante. Pero si tu campo vibra en escasez, el universo responderá al campo. Puedes afirmar, soy amor. Pero si tu frecuencia emite rechazo, carencia afectiva o dependencia, eso es lo que manifestarás. Entonces, ¿cómo encarnas la frecuencia soberana? Dejando de buscar validación externa, dejando de esperar señales que confirmen que vas bien, dejando de necesitar que la realidad cambie para sentirte en paz. La soberanía vibratoria es el estado donde tu paz no depende de las formas, donde tu poder no requiere resultados, donde tu plenitud no necesita confirmación. Cuando llegas a ese lugar, todo fluye. No porque te vuelvas perfecto, porque te vuelves coherente. Ya no hay contradicción entre lo que deseas y lo que vibras. Ya no hay grieta entre tu mente y tu campo. Ya no hay fragmentación interna. Eres una sola frecuencia, clara, estable, poderosa. Y desde esa frecuencia, cuando decretas algo, no estás pidiendo que ocurra, estás declarando que ya ocurrió en el plano energético. Solo falta que la forma física lo alcance, pero energéticamente ya está hecho. Y cuando está hecho energéticamente, la materialización es solo cuestión de tiempo y alineación. La frecuencia soberana también significa soltar el control de los resultados, porque cuando intentas controlar cómo, cuándo y de qué forma llegará lo que deseas, estás emitiendo desde el miedo. Estás diciendo al universo, no confío en que puedas traérmelo si no te digo exactamente cómo hacerlo. Y esa desconfianza bloquea el flujo. El soberano confía. Tú ingenuamente, vibratoriamente, sabe que si sostiene la frecuencia, el campo responderá. Sabe que el universo tiene formas de manifestar que la mente no puede anticipar. Sabe que su trabajo no es controlar las formas, sino sostener la frecuencia. ¿Quieres saber si estás vibrando en soberanía? Pregúntate, ¿necesito que algo cambie afuera para sentirme bien adentro? Si la respuesta es sí, aún no estás en frecuencia soberana. Todavía estás condicionado por las formas. Todavía estás reactivo a la realidad externa. Pero si puedes sostener tu paz, tu poder, tu certeza independientemente de lo que ocurra afuera, entonces estás habitando la soberanía. Y cuando la habitas, ya no manifiestas desde la necesidad, manifiestas desde el desborde. Ya no atraes para llenar vacíos, creas desde la plenitud. Ya no buscas amor, lo irradias. Ya no persigues abundancia, la encarnas, porque eres la fuente, no el receptor. Hoy, en lugar de pedir, decreta, pero no con palabras vacías. Con todo tu ser, elige algo que deseas manifestar. Luego cierra los ojos y pregunta,
¿Cómo se siente ya tenerlo? ¿Cómo camina quien ya lo tiene? ¿Cómo respira? ¿Cómo habla? ¿Cómo decide? Habita esa frecuencia. No por un minuto, conviértela en tu identidad. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo encarnes, ya no tendrás que perseguir nada. Porque lo que eres vibratoriamente, el universo lo manifiesta inevitablemente. Esta es la frecuencia soberana. Esta es tu naturaleza real. Esto es lo que viniste a recordar. Capítulo 11. El salto cuántico. Cuando la realidad se reorganiza en un instante. Hay momentos en la vida donde todo cambia en un segundo. No gradualmente, no con esfuerzo acumulado, sino instantáneamente. Como si alguien hubiera reescrito el guión de tu realidad mientras parpadeabas. Como si una puerta invisible se hubiera abierto, y del otro lado te esperara una versión de ti que nunca habías conocido. Esos momentos no son accidentes, no son golpes de suerte ni intervenciones divinas arbitrarias. Son saltos cuánticos. Y ocurren cuando tu frecuencia vibratoria cambia tan radicalmente que el campo cuántico no tiene más opción que reorganizarse por completo alrededor de tu nueva emisión. En física cuántica, un salto cuántico es cuando un electrón cambia de un nivel de energía a otro, sin pasar por los estados intermedios. No viaja gradualmente, salta, desaparece de un lugar y aparece en otro. Y lo mismo ocurre con tu realidad cuando tu vibración da un salto radical. Pero aquí está lo que nadie te dice. El salto cuántico no es un evento externo, es una decisión interna. No es algo que te pasa, es algo que permites. Ocurre cuando dejas de intentar cambiar las formas y cambias la frecuencia. Cuando dejas de negociar con la realidad y simplemente saltas a una nueva identidad vibratoria. ¿Alguna vez conociste a alguien que de repente cambió completamente? No porque le pasara algo extraordinario, sino porque algo dentro de ellos hizo clic. Dejaron un trabajo que odiaban sin plan B. Terminaron una relación tóxica después de años de postergación. Tomaron una decisión que la lógica no podía justificar, pero el alma sabía que era correcta. Eso es un salto cuántico, y lo que lo activa no es el coraje, es la coherencia vibratoria. Es el momento donde tu campo ya no puede sostener la vieja frecuencia, donde la incoherencia interna se vuelve tan insoportable que saltar es más fácil que quedarte. El problema es que la mayoría vive en la zona de confort vibratoria, aunque odien su realidad, aunque sufran, aunque se sientan atrapados, su campo ya conoce esa frecuencia. Y lo conocido, aunque doloroso, se siente más seguro que lo desconocido. Entonces se quedan ahí, vibrando en la queja, en la esperanza pasiva, en la negociación con el universo. Pero el salto cuántico no negocia. Exige total compromiso. Exige que sueltes la vieja identidad, aunque no sepas quién serás después. Exige que confíes en el vacío, en la incertidumbre, en el espacio entre lo que ya no eres y lo que aún no has llegado a ser. Y sí, da miedo. Porque el salto cuántico implica muerte y renacimiento. Muerte de la vieja versión, renacimiento de una nueva. Y tu sistema nervioso está programado para resistir la muerte, incluso la muerte simbólica. Por eso tantos se quedan al borde del salto toda la vida, sabiendo que necesitan saltar, pero sin atreverse a soltar. ¿Quieres saber si estás listo para un salto cuántico? Pregúntate. ¿Estoy dispuesto a soltar quién he sido para convertirme en quien necesito ser? No a medias, no, si funciona. Totalmente. Si la respuesta es sí, entonces el salto ya comenzó. Porque el salto cuántico no ocurre en la acción, ocurre en la decisión vibratoria. El momento donde tu campo dice, ya no vibro desde aquí. Ya no soy esto. Aunque no sepa cómo, elijo una nueva frecuencia desde ahora. Y cuando esa decisión es total, el universo responde. No con aplausos, con sincronicidades. Puertas que antes estaban cerradas se abren. Personas que necesitas conocer aparecen. Oportunidades que parecían imposibles se vuelven inevitables. No porque ahora sí te lo mereces, porque tu campo cambió. Y la realidad se está reorganizando para coincidir con tu nueva frecuencia. Pero cuidado. El salto cuántico también activa la resistencia final. Justo antes de que todo cambie, todo parece colapsar. La vieja realidad se desmorona,
Las estructuras que sostenías se caen. Las personas que vibraban en tu vieja frecuencia se alejan. Y tu mente grita, esto no está funcionando. Debería volver atrás. Pero no es colapso, es reorganización. Es el campo despejando espacio para la nueva realidad. Es el universo quitando lo que ya no vibra contigo, para que lo nuevo pueda entrar. Si retrocedes en ese momento, volverás a la vieja frecuencia. Pero si sostienes el salto, si confías en el proceso, del otro lado te espera una realidad que ni siquiera podías imaginar desde donde estabas. Hoy te invito a algo radical. No a que visualices, no a que afirmes. Te invito a que saltes. Identifica una decisión que has estado posponiendo. Una que sabes que cambiaría todo, pero que te da miedo tomar. Una que tu lógica no puede justificar, pero tu alma sabe que es correcta. Y tómala, no mañana, no cuando estés listo, ahora. Porque el salto cuántico no espera a que estés preparado. Ocurre cuando decides que ya no puedes seguir siendo quien eras. Y en ese instante, en ese único segundo de valentía vibratoria, toda tu realidad se reorganiza. No para darte lo que quieres, para reflejar quién acabas de convertirte. Porque el salto cuántico no cambia las formas, cambia al observador. Y cuando el observador cambia, todo lo demás no tiene más opción que seguirlo. Cierre, has llegado al final de esta transmisión, pero esto no termina aquí. Lo que comenzó en la primera palabra no se cierra con la última. Porque este audiolibro no fue creado para ser escuchado una vez y olvidado. Fue diseñado para instalarse en tu campo como una frecuencia permanente. No viniste aquí por casualidad. No encontraste este audio por accidente. Llegaste porque una parte de ti ya sabía que era momento de despertar, de recordar, de volver a ser quien realmente eres. Ya no eres el que espera, eres el que emite. Ya no eres el que busca, eres el que crea. Ya no eres el que pide, eres la fuente. Pero esto requiere entrenamiento diario. Requiere que sostengas esta frecuencia más allá de la inspiración inicial. Requiere que vuelvas a estos principios, no como teoría, sino como práctica vibratoria. Por eso te invito a suscribirte a este canal. Cada día publicamos un nuevo audiolibro, una nueva frecuencia, un nuevo código de activación. No para entretenerte, para mantenerte despierto. Porque el despertar no es un evento único, es una práctica constante. Haz clic en suscribirse ahora. Activa las notificaciones. Y comprométete contigo mismo a escuchar cada día. No porque necesites más información, porque necesitas sostener la vibración. Y este canal existe precisamente para eso. Tu realidad ya está cambiando. Tu campo ya se reorganizó. Ahora solo necesitas sostenerlo. Y lo sostienes alimentando tu frecuencia con contenido que resuene con tu nueva identidad vibratoria. Suscríbete. No dejes que esta activación se diluya en la rutina. Porque quien eres ahora necesita recordatorios diarios de su poder. Y aquí los encontrarás. Este no es el final, es el comienzo. Bienvenido a tu nueva frecuencia. Bienvenido a tu realidad soberana. Bienvenido a casa.